En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Después de haber hablado sobre las catacumbas, de cómo se descubrió el sepulcro de Santa Filomena, de la forma en que don Francisco de Lucía se hizo con sus preciadas reliquias, de su transporte a Nápoles y después a Muñano, y de los milagros que acaecieron, habiendo dejado el cuerpo de la santa en la iglesia de Muñano, que después sería famoso santuario, y como también dijimos en el anterior audio, desde el mismo momento en que se descubrió el cuerpo de Santa Filomena comenzaron los milagros, muchos de ellos portentosos. La fama de la insigne santita se extendió como un reguero de pólvora. En aquella reciente época era ya célebre hasta las extremidades de la tierra. Pero lo único que se podía llegar a saber sobre ella era lo que aparecía grabado en el sepulcro. Su nombre y diversos objetos que nos hablan de la forma en que fue martirizada. Ancla, flechas, flagelo, fuego, la palma del martirio y la azucena de la pureza y virginidad. Esto es todo lo que se sabía sobre tan extraordinaria santa. Y bien, no era posible que de una santa tan asombrosa en milagros se supiera tan poquito de su vida. Era triste, pero era así, y el tema no tenía arreglo. Pero el asunto que humanamente era imposible solucionar, nuestro Señor lo solucionó. ¿Y de qué manera lo hizo? Lo realizó por medio de 3 revelaciones hechas por la misma santa a diferentes personas, y analizando bien cada una de esas revelaciones, llevan a la absoluta conclusión de que son fidedignas. Además, lo revelado a 3 personas diferentes que no se conocían entre sí coincide exactamente con los signos que aparecieron pintados en el exterior del sepulcro de la santa, de cuyos símbolos dichas personas no tenían ni el más mínimo conocimiento. Es cierto que desde el principio del mundo Dios ha revelado a los hombres muchas cosas por Él solo sabidas. El pontífice Benedicto XIV dijo sobre las revelaciones privadas que si las revelaciones son piadosas, santas y propias para que aprovechen a las almas, deben admitirse en los procesos que se forman en Roma para la canonización de los santos. Por lo tanto, el tema es muy importante. Así que, si después de un maduro examen, si después de haber consultado a personas doctas y versadas en estas materias, si después de haberlas sometido a la autoridad eclesiástica, como ha sucedido con estas revelaciones, se obtiene el permiso de publicarlas para gloria de nuestro Señor y edificación de los hombres, ¿quién se atreverá a oponerse a ellas? Tales revelaciones están llenas de santidad y de piedad, y están perfectamente acordes con los emblemas grabados en la piedra sepulcral. Digamos ahora unas palabras sobre la persona que vivió todas estas cosas tan sublimes, las cuales las iba recopilando y escribiendo, convirtiéndose en el historiador de Santa Filomena. Tal personaje privilegiado fue don Francisco de Lucía, bien conocido ya por nosotros. Este sacerdote piadoso y culto había nacido en Muñano del Cardinale en 1772. Ya sabemos las vicisitudes que pasó hasta conseguir las preciadas reliquias de la santita. Este celoso sacerdote escribió todo lo que iba sucediendo en torno a la santa. Fundó después la Sociedad de los Hijos de Santa Filomena. Fue el primer rector del santuario,
y el custodio más vigilante de las preciadas reliquias. Después de 41 años de un apostolado infatigable en propagar la devoción a Santa Filomena, habiendo ganado el respeto de cardenales y obispos, entregó su alma a Dios el año 1847. Conviene observar que estas revelaciones se hicieron a distintas personas, la primera de las cuales era un artesano joven, muy conocido, don Francisco de Lucía, quien en la obra que escribió sobre la santa, que fue esparcida por millares de ejemplares en el reino de Nápoles y estados vecinos, da un testimonio público de la sólida piedad y pureza de conciencia del joven artesano. La segunda persona era un buen sacerdote, que después sería canónigo, quien por su devoción a la santa, de la que fue un perpetuo panegirista, ha obtenido de ella gracias muy particulares. La tercera es una virgen consagrada a Dios en un claustro austero. Vivía en Nápoles y su edad era de unos 34 años. Hay que resaltar que estas personas no se conocían entre sí y habitaban en pueblos muy distantes unos de otros. Las relaciones que han hecho, bien de viva voz, bien por escrito, concuerdan perfectamente en el fondo de ellas en cuanto a las principales circunstancias y, lejos de contradecir en nada a los símbolos de la lápida, les dan una aclaración tan sencilla como edificante. Veamos la primera revelación hecha a un artesano de 30 años de edad, hombre sencillo, de conducta y costumbres irreprensibles y devotísimo de la santa, el cual merecería por esta gran devoción tan señalado favor. Y aquí lo que refiere el artesano. Yo vi, dice, al tirano Diocleciano, perdido de amor por la Virgen Filomena, condenarla a los más afrentosos tormentos, esperando que su atrocidad doblaría en fin su valor y la obligaría a rendirse a sus deseos. Pero viendo que sus esperanzas eran vanas y que nada podía ablandar la voluntad firme de la santa mártir, cayó en una especie de demencia y en la rabia que entonces le agitaba, se lamentaba de no poderla lograr por esposa. En fin, después de haberla hecho padecer varios tormentos, y cita precisamente los mismos que están designados en la lápida sepulcral, de los cuales él no tenía ni el más mínimo conocimiento, el tirano la hizo decapitar. Apenas se ejecutó esta orden, se apoderó la desesperación de su alma. Entonces se le oyó gritar: «¿Con que Filomena no será jamás mi esposa? Hasta el último suspiro ha sido rebelde a mi voluntad. Ya es muerta. ¿Cómo podré sobrevivir a su muerte?» Y diciendo esto se arrancaba la barba como un furioso, entraba en espantosas convulsiones y tirándose desde el trono al suelo, agarraba con los dientes cuanto se le presentaba, concluyendo con decir que no quería ser más emperador. Acabamos de narrar el resumen de la visión con que Dios quiso honrar a un hombre sencillo e ignorante, visión muy conforme a lo que nos enseña la historia sobre los últimos años de Diocleciano, o cuando menos la historia lo da claramente a entender, como ahora veremos. Hasta el fin del año 302 y principios de 303 no se logró de Diocleciano el decreto para extinguir a los cristianos, habiéndose limitado hasta entonces a prohibir y perseguir el culto. En esa misma época se trasladó a Roma en compañía de Maximiano, para gozar ambos del triunfo que merecían sus victorias contra los persas y otros enemigos del imperio.
pero en vez de satisfacciones, sólo cosechó disgustos. Los romanos le satirizaron, le burlaron y ofendieron, con una familiaridad que no decía bien con los honores casi divinos que él se hacía dar, y a los que se había acostumbrado en el Oriente. Con esto subió aún mucho más la aversión que tenía a Roma, y tomó la determinación de abandonarla para siempre, como en efecto lo verificó, saliendo de ella repentinamente el 13 de diciembre del año 303. En el camino le acometió una enfermedad que, degenerando en languidez, debilitó su cuerpo y su espíritu. Después de algunos meses de padecer, estaba tan demudado que cuando se presentó en público fue difícil reconocerlo. Fastidiado de las grandezas, cansado de trabajos y disgustado de los hombres, toma la resolución extraordinaria de renunciar el poder supremo. Sus panegidistas atribuyen a su prudencia esta grande determinación, sus detractores a debilidad. Esto está sacado de la historia romana del conde Segur, capítulo 20. Y entre estos diversos modos de pensar, que si renunció por su gran prudencia, que si renunció por debilidad, ¿quién probará que no es la verdadera causa la que hoy sabemos por un camino tan extraordinario como es una revelación? O a lo menos lo ocurrido con Filomena fue lo que a Diocleciano le hizo fijar definitivamente su resolución de dimitir, puesto que en efecto renunció al imperio pocos meses después de haber dado muerte a la santa y de haber llegado desde Roma a Nicomedia. Resulta, entre tanto, que aunque Diocleciano habitase ordinariamente en su corte oriental de Nicomedia, no por eso dejó de pasar en Roma casi todo el año 303. Este fue el primero de la 10ª persecución de la Iglesia, la más cruel y más larga de cuantas suscitaron contra ella los emperadores paganos, pues duró hasta el advenimiento al trono de Constantino el Grande, en 313. Al mismo año de 303, por consiguiente, debemos referir el martirio de la santa, ocurrido, como ella misma revela, el día 10 de agosto. No tienen ningún fundamento las objeciones de los críticos italianos contra estas revelaciones, alegando contra ella la larga permanencia de Diocleciano en Oriente. Lo cierto es que, aunque fue larga, no fue tan continua que no sufriese la interrupción de cerca de un año. Pero hagamos todavía una observación. Dice el sencillo e ignorante artesano que vio a Diocleciano tirarse desde el trono al suelo. Este emperador tenía gran familiaridad con el trono. Le gustaba mucho el trono. Pocos saben la poca etiqueta que gastaban aquellos emperadores soberanos. Será bueno afirmar que Diocleciano fue en esta parte excepción de la regla. Oigamos al historiador antes citado, conde de Segur. Hasta entonces, dice, los emperadores, abriendo su palacio al público, viviendo con el pueblo como un ciudadano más, con los oficiales como compañeros de armas, juzgaban como pretores, mandaban como generales, administraban y presidían en calidad de cónsules, y no se distinguían de los senadores sino por el manto de púrpura. Pero todo cambió apenas subió al trono Diocleciano, vistióse de una tela de oro sembrada de pedrerías y ciñó su frente con la diadema. Su palacio, semejante al de un rey oriental, se llenó de esclavos. Una guardia interior prohibía la entrada al pueblo y a los grandes, excepto a los ministros y algunos favoritos.
para inspirar mayor respeto, se conservaba una distancia inmensa de los ciudadanos, los obligaba a llamarle señor y les daba el nombre humillante de súbditos. En fin, era casi inaccesible e invisible como el mitológico Júpiter, cuyo nombre había tomado. Es pues de creer que un príncipe tan aficionado a la majestad gustaría de holgarse a menudo con ella, en el puesto donde hace mejor figura, cuál es el trono. Diocleciano gobernó con vigor, dice Bossuet, pero con insufrible vanidad. De cualquier modo, es muy admirable la conformidad de las noticias que nos da este artesano sin luces con los pocos datos que nos dice la historia. Y digo pocos porque Diocleciano no tuvo un historiador. La segunda revelación es la que recibió un sacerdote muy devoto de la santa. Don Francisco de Lucía afirma que cuanto dice sobre esta revelación se lo ha referido el mismo sacerdote que se apresuró a escribirle, y después dicha relación escrita la confirmó públicamente en la iglesia donde reposa el cuerpo de la santa, delante de la misma. He aquí como lo explica dicho sacerdote. Me paseaba un día por el campo cuando vi venir hacia mí una mujer desconocida. Me dirige la palabra y me pregunta: ¿es cierto que habéis colocado en vuestra iglesia un cuadro de Santa Filomena? Cierto es, la respondí. No os han engañado. Pero, ¿qué sabéis? Replicó, de esa santa. Bien poco, porque hasta hoy no hemos podido saber de su historia sino lo que inferimos de los símbolos estampados en la lápida de su sepulcro. Y comencé con gusto a explicárselos. Acabado esto, me replica con viveza: ¿con que en fin no sabéis más? Nada más. Pues hay tanto que saber de esa santa que cuando el mundo lo sepa se llenará de admiración y asombro. ¿Sabéis a lo menos la causa de su persecución y de su martirio? Ya he dicho que no sabemos más. Pues bien, yo os lo diré. Fue martirizada por haberse negado a dar su mano a Diocleciano, que la destinaba al trono como esposa suya. Y la causa de no aceptar dicha proposición fue el tener consagrada su virginidad a Jesucristo. Lleno yo de alegría al oír estas palabras, como quien adquiere noticias que ha deseado mucho tiempo, la interrumpí y la dije: ¿estáis bien cierta de lo que acabáis de decir? ¿No me engañáis en ello? Pero decidme, ¿dónde habéis leído eso? Porque hace bastantes años que trabajamos buscando algunos detalles sobre esta santa y hasta ahora hemos perdido el tiempo y el trabajo. Decidme, ¿de qué libro habéis tomado la noticia que me acabáis de dar? ¿De qué libro? Me replicó con un tono en que advertí no sé qué especie de sorpresa y de gravedad. ¿De qué libro? ¿Y a mí me hacéis esa pregunta? A mí, como si yo pudiese ignorarlo. No, con seguridad, no os engaño. Estoy bien cierta de lo que digo. Podéis creerme. Sí lo sé. Estoy segura de ello. Creedme. Y en diciendo esto, la vi desaparecer como un relámpago. Hagamos alguna reflexión sobre esta relación. Habla de la mano que la ofreció el emperador, lo que supone que el martirio de la santa debió verificarse en tiempo en que Diocleciano estaba viudo, o a punto de serlo por la muerte que dio a Santa Serena, su esposa, y a su hija, en odio de la religión que ambas profesaban.
El martirologio romano hace mención de Santa Serena el día 16 de agosto, en estos términos: en Roma, Santa Serena, que fue algún tiempo mujer de Diocleciano Augusto, lo que hace creer que había sido repudiada probablemente por ser cristiana. Por lo demás, no era necesario tanto para que Diocleciano quisiese tomar otra mujer, aunque le viviesen una o más, y pudiera ser que en la fecha que tratamos lo era también esposa suya, Prisca, que 4 años más adelante, el 307, fue decapitada con su hija Flavia por Magencio. La razón de Estado autorizaba y aún obligaba al repudio. Por esta razón, el virtuoso Constancio César con Diocleciano se vio precisado a repudiar a su santa esposa Helena, madre de Constantino el Grande. Y Galerio repudió a la suya por la misma razón. Pero el antojo era en aquellos tiempos una ley todavía más imperiosa. He aquí un ejemplo notable. Mientras Diocleciano se aparejaba para derribar a su competidor Carino, vivía éste muy entretenido en Roma, casándose, como lo hizo, hasta 9 veces en pocos días. Otro dato que nos hace saber que el emperador Diocleciano se encontraba el año 303 en Roma es que en dicha ciudad hizo condenar a muerte en 2 distintas ocasiones al generoso San Sebastián. Las observaciones sugeridas por la revelación precedente determinan la época del martirio de Santa Filomena y refutan la objeción que varios críticos han pretendido hacer, fundados en la larga mansión que este emperador hizo en Oriente, y que por lo tanto no estaba en Roma. No se publicó esta relación sino después de un riguroso examen hecho por la autoridad eclesiástica, y cuando se adquirió el convencimiento de que tenía todos los caracteres que distinguen las verdaderas revelaciones de las falsas. La tercera revelación, que es la más amplia de las 3, es la de una religiosa de Nápoles llamada Sor María Luisa de Jesús, ferviente devota de la Santita. Sor María Luisa había nacido en 1799. Desde muy joven fue llamada a la santidad perfecta. Tenía solamente 13 años y, al igual que Santa Teresa, tuvo una visión del infierno, a partir de la cual llevó una vida de oración y penitencia. A los 18 años vistió el hábito de las hermanas dominicas, tomando el nombre ya sabido de Sor María Luisa de Jesús. Tiempo después fundó la familia religiosa de Oblatas de Nuestra Señora Dolorosa y Santa Filomena. Nuestro Señor le concedió el don de interpretar y explicar las Sagradas Escrituras. Sus admirables obras comunican doctrina profunda, ascética y teológica de una manera muy simple y clara. Estos escritos fueron publicados por los padres dominicos de Imola, diócesis en la que estaba el obispo Mastai Ferriti, quien llegaría a ser el Papa Pío IX. Dicho Santo Padre tenía gran respeto por Sor María Luisa y desde el principio de su pontificado le escribía cartas personales llamándola siempre su hija más querida. El 10 de enero de 1875, fecha en la que nació Santa Filomena, después de una vida totalmente dedicada al sacrificio por las almas, entregó su espíritu a Dios para recibir la recompensa merecida. Aclaramos que el culto a Santa Filomena se había extendido por todo el mundo a causa de los numerosísimos milagros antes de que Sor María Luisa hubiera recibido las revelaciones que después narraremos. Quiero apuntar que esta santa religiosa tiene una garantía grandísima de que las revelaciones que recibía eran verdaderas.
Sor María Luisa fue un alma elegida, y habría sido imposible que una monjita pobre y analfabeta, a no ser por una inspiración divina continua, hubiera podido escribir tantas obras bíblicas, ascéticas y morales, admiradas por los más distinguidos teólogos, amén de Pío IX. Y aparte de todo lo dicho hasta ahora, las revelaciones que tuvo sobre Santa Filomena recibieron el imprimatur de la Santa Sede el 21 de diciembre de 1833. Por lo tanto, esta revelación, junto con las dos anteriores, nos dan una certeza muy cierta de que lo revelado es totalmente cierto. La Santa Mártir Filomena había dado muestras sensibles de dispensar a esta religiosa una protección particular. La había librado de las tentaciones de desconfianza y de impureza con que Dios quiso purificarla, y al estado penoso en que la pusieron los ataques de Satanás, hizo suceder las dulzuras de la paz y de la alegría. En las comunicaciones íntimas que se verificaban a los pies de un crucifijo entre estas dos esposas del Salvador, la santa la daba consejos llenos de prudencia, ya para la dirección de la comunidad de que era superiora, ya para su conducta personal. Los puntos sobre que con más frecuencia versaban estas comunicaciones eran: el precio inestimable de la virginidad, los medios de que se había servido Santa Filomena para conservarla intacta, aun en medio de los mayores peligros, y los inmensos bienes que se encuentran en la cruz. Estos favores extraordinarios que, concedidos a un alma penetrada de sus miserias, se creía indigna de ellos, la hicieron temer alguna ilusión. Acudió a la oración y a la prudencia de los que Dios había destinado para dirigir su alma. Pero mientras esos sabios directores pesaban con un examen detenido y juicioso las varias gracias con que el cielo la honraba, ocurrieron nuevas revelaciones de distinta naturaleza de las anteriores, pues éstas se ordenaban a hacer el nombre de Santa Filomena más glorioso. Sor María Luisa tenía en su celda una imagencita de Santa Filomena que la representaba tal como está en Muñano, y más de una vez observó toda la comunidad unas mudanzas en el rostro de la imagen muy ajenas a un cuerpo inanimado. La imagen actuaba a veces como si tuviera vida. Esto inspiró a todas las religiosas el piadoso deseo de colocarla en la iglesia y de esta manera rendirle un culto más solemne. Y así lo hicieron, quedando la milagrosa imagen en un altar de la iglesia. La buena religiosa iba a dar gracia los días de comunión delante de ella, y un día, 3 de agosto de 1833, que sentía en su corazón un vivo deseo de saber la época fija del martirio de la santa, a fin, decía ella, de que sus devotos puedan honrarla mejor, advierte de repente que se la cierran sus ojos, sin que pudiese abrirlos a pesar de los esfuerzos que hacía. Y oye que con voz sumamente dulce, que le pareció venir de la parte donde estaba la estatua, se la dice lo siguiente: mi querida hermana, el día 10 de agosto morí para vivir por siempre, entrando triunfante en el cielo, donde mi divino esposo me puso en posesión de los bienes eternos, incomprensibles a todo entendimiento humano. Por esta razón, en mi traslación a Muñano, dispuso su divina sabiduría las cosas, de modo que a pesar de los planes bien concertados del sacerdote que obtuvo mis despojos mortales, no llegué allí el 5 del mes como él había fijado, sino el 10.
ni llegué tampoco para ser colocada en su oratorio, casi clandestinamente como él quería, sino en la iglesia, y en medio de universal alegría, acompañada además de tantas y tan maravillosas circunstancias, que hicieron del día de mi martirio un día de verdadero triunfo. Estas palabras renovaron en el corazón de la religiosa el temor de padecer alguna ilusión. Redobla sus oraciones y suplica a su confesor que la desengañe. Afortunadamente, el medio era bien fácil. Escriben a don Francisco de Lucía refiriéndole lo que pasaba, encomendándole el secreto y conjurándole para que contestase sobre los puntos que en la revelación tenían relación con las circunstancias concernientes a las medidas que tomó en la traslación del Santo Cuerpo. Don Francisco, después de leer encarecidamente el contenido de la carta, encuentra que convienen perfectamente con la verdad de los hechos, y su respuesta no solamente consoló a la religiosa afligida, sino que animó a sus directores a aprovecharse, para gloria de Dios y de la Santa, del medio que ella misma parecía indicar para tener noticia de los pormenores de su vida y su martirio. La ordenaron, pues, que hiciese a la Santa las más vivas instancias a este propósito, y como la obediencia, según dicen los libros santos, es siempre victoriosa, un día, que orando con fervor en su celda pedía esta gracia, se cierran sus ojos a pesar de su resistencia, y arrebatada en un éxtasis embelesador, oye la misma voz anterior que la dice: mi querida hermana, soy hija de un príncipe que gobernaba un pequeño estado en la Grecia. Mi madre era también de sangre real, y como no tenían sucesión, uno y otro, todavía idólatras, hacían plegarias y ofrecían continuos sacrificios a sus falsos dioses para lograrla. Un médico de Roma llamado Publio, que está en el paraíso, vivía en el palacio al servicio de mi padre. Era cristiano y vivamente compadecido de la aflicción de mis padres y de su ceguedad, se puso un día, movido del Espíritu Santo, a hablarles de nuestra fe, procediendo hasta prometerles sucesión si consentían en recibir el bautismo. La gracia de Dios que acompañó a sus palabras iluminó sus entendimientos, triunfó de su voluntad, y hechos cristianos lograron la dicha tan deseada y que Publio había prometido como prenda de su conversión. Cuando nací el 10 de enero me llamaron Lumena, aludiendo a la luz de la fe de que, por decirlo así, había sido yo el fruto. Y el día de mi bautizo me llamaron Filomena o hija de la luz, Filia Luminis, porque en este día nací a la fe. En griego tiene el significado de muy amada. La ternura con que me amaban mis padres era tal que siempre querían tenerme a su lado. Por esta razón me trajeron consigo a Roma, en el viaje que mi padre se vio obligado a hacer con motivo de una guerra injusta, de la que se vio amenazado por el orgulloso Diocleciano. Entonces tenía yo 13 años. Llegados a la capital del mundo y obtenida audiencia del emperador, fuimos los tres al palacio. Así que me vio Diocleciano, se clavaron en mí sus miradas y me pareció verle muy preocupado durante el tiempo que empleó mi padre en exponer con vehemencia las razones que le asistían. Luego que dejó de hablar, le respondió el emperador que se tranquilizase, que desterrase todo temor y no pensase más que en vivir feliz. Yo pondré, añadió,
a tu disposición toda la fuerza del imperio, y en cambio me darás tú una sola cosa, la mano de tu hija. Deslumbrado mi padre con un honor en que estaba muy distante de pensar, que su hija fuera nada menos que emperatriz, accedió muy gustoso a la proposición del emperador, y cuando volvimos a nuestra posada hicieron mi padre y mi madre cuanto estuvo de su parte para que complaciese a ellos y al emperador. ¿Cómo?, les dije, ¿queréis que por amor a un hombre falte a la promesa que hace 2 años hice a Jesucristo? Mi virginidad pertenece a Jesucristo, no puedo yo disponer de ella. Bien, me respondió mi padre, pero entonces eras demasiado niña para contraer semejante empeño, y añadió las amenazas más terribles a la orden que me dio de aceptar la oferta de Diocleciano. La gracia de mi Dios me hizo invencible, y mi padre, no habiendo podido tranquilizar a Diocleciano sobre las razones que tenía para creerse libre de la palabra que le diera, se vio obligado a cumplir con la orden de conducirme a su presencia. Algunos momentos antes tuve que sufrir un nuevo ataque de su furor y de su ternura. Mi madre fue quien, de acuerdo con él, se encargó de vencer mi resolución. Caricias, amenazas, todo se empleó para rendirme. En fin, vi a los dos postrarse a mis pies y con las lágrimas en los ojos decirme: hija mía, ten piedad de tu padre, de tu madre, de tu patria y de nuestros vasallos. No, no, le respondí, Dios y la virginidad que le he consagrado, antes que todo, antes que vos, antes que mi patria, mi reino es el cielo. Mis palabras trocaron en despecho la ternura del corazón de mis padres. Me conducen a la presencia de Diocleciano y éste hace cuanto está en su mano para ganarme. Pero sus promesas fueron tan inútiles como sus seducciones y sus amenazas. Se enfurece entonces terriblemente e, impelido por el demonio, me hizo poner en una de las prisiones de palacio, donde bien pronto me vi cargada de cadenas. El tirano, creyendo que el dolor y la vergüenza debilitarían el valor que me inspiraba mi divino esposo, venía a verme todos los días, y después de hacerme desatar, para que tomase un poco de pan y agua, que era todo el sustento que me daban, empezaba sus ataques, de los que algunos, sin la gracia de Dios, pudieran haber sido muy funestos a mi virginidad. Las derrotas que el emperador experimentaba en estos asaltos eran para mí el preludio seguro de nuevos suplicios, pero me sostenía la oración, encomendándome sin cesar a mi Jesús y a su purísima Madre. Ya contaba el día 37 de mi prisión, cuando en medio de una luz celestial vi a María con su hijo en los brazos. Hija mía, me dijo, aún pasarás 3 días en esta prisión. En cumpliendo los 40, saldrás de esta situación penosa. Una noticia tan feliz me hizo latir el corazón de alegría, pero como la reina de los ángeles me añadió enseguida que saldría para sostener en medio de horrorosos tormentos un combate más terrible aún que los precedentes, pasé repentinamente del gozo a las más crueles agonías, tales que creí expirar en medio de ellas. Ánimo, hija mía, me dijo entonces María, pues que ignoras la predilección con que te amo. El nombre que recibiste en el bautismo es la prenda de este amor, por la semejanza que tiene con el de mi hijo y con el mío. Tú te llamas Lumena,
y tu esposo se llama luz, estrella, sol. Y yo me llamo también aurora, estrella, luna llena de sol en todo su esplendor. No temas, yo te ayudaré. La naturaleza reclama ahora sus derechos, pero en el momento del combate vendrá la gracia a ayudarte con su fuerza. Y tu ángel, que también lo fue mío, Gabriel, que significa fuerza, vendrá a socorrerte. Te recomendaré especialmente a sus cuidados como una hija mía amada sobre todas las demás. Estas palabras de la reina de las vírgenes me volvieron el valor. Desapareció la visión, pero dejó la prisión llena de un perfume celestial. No tardó en verificarse lo que se me anunció, pues desesperado Diocleciano de rendirme, se resolvió a atormentarme públicamente. Y el primer suplicio a que me condenó fue el de los azotes. Pues que no se avergüenza, dijo, de preferir a un emperador como yo a un malhechor condenado por su nación a la muerte infame, merece que mi justicia la trate como él fue tratado. Mandó pues que despojándome de mis vestidos me atasen a una columna y allí, en presencia de un gran número de grandes de su corte, hizo que me diesen tantos golpes y con tal fuerza que mi cuerpo ensangrentado no presentaba más que una sola llaga. Advirtió el tirano que desfallecida iba a morir y entonces ordenó que me quitasen de su presencia, llevándome de nuevo a mi prisión, donde se persuadió, y yo también, que expiraría. Pero su esperanza y la mía de reunirme a mi celestial esposo salieron fallidas, porque se presentaron dos ángeles sumamente resplandecientes y derramando un bálsamo sobre mis llagas, me encontré más vigorosa que lo estaba antes del tormento. A la mañana siguiente informaron de esto al emperador. Me hace comparecer y después de considerarme con asombro, repleta de salud y belleza notables, intenta persuadirme que soy deudora de este beneficio a Júpiter, a quien él adora. Vamos, dijo, Júpiter te quiere absolutamente emperatriz de Roma. Y acompañando a estas palabras seductoras, promesas magníficas y los halagos más cariñosos, se esforzaba a consumar la obra del infierno que había empezado. Pero el Espíritu Divino, a quien debía mi constancia, me llenó entonces de tantas luces que ni Diocleciano ni sus cortesanos pudieron replicar una sola palabra a las pruebas que les di de la verdad y solidez de nuestra fe. Enfurécese de nuevo y manda que me arrojen al Tíber con un áncora atada al cuello. Ejecútase la orden y Dios no permite que triunfe el tirano, pues en el momento que me arrojaban al río, vinieron dos ángeles a socorrerme, cortan la cuerda y la áncora desciende a lo profundo del río, donde permanece hasta hoy. Y a mí me transportaron muy dulcemente a presencia de un pueblo innumerable que ocupaba las orillas del río. Este prodigio tuvo muy felices efectos, porque se convirtió a nuestra fe un gran número de espectadores. Pero el tirano, más endurecido que Faraón, atribuyéndolo a algún secreto mágico, hizo que me arrastrasen por las calles de Roma y que después disparasen contra mí una nube de flechas. Cumplióse esta orden. Me encontraba erizada de dardos y mi sangre corría por todas partes hasta desfallecer y quedarme moribunda. Entonces mandó que me llevasen de nuevo a mi calabozo. El cielo me favoreció con una nueva gracia. Me quedé dulcemente dormida y al despertar me encontré
perfectamente curada. Sábelo Diocleciano, y bien exclama, dementando de rabia, que la atraviesen por segunda vez con dardos agudos y que muera en este tormento. Prepáranse a obedecerle. Los flecheros arman sus arcos, reúnen fuerzas, pero los dardos no se prestan a su intento, quedando inmóviles. El emperador que presenciaba este espectáculo se desespera de furor. Me llama maga, y creyendo que el fuego destruiría lo que él llamaba encantamiento, manda que hagan ascua los hierros de los dardos y que así encendidos los dirijan contra mí. Lo hicieron, en efecto, pero las flechas, después de haber andado una parte del espacio que había hasta llegar hasta mí, tomaban de repente una dirección contraria y herían a los que las disparaban. 6 arqueros murieron con estos dardos. Otros muchos de ellos renunciaron al paganismo y el pueblo empezó a dar un testimonio público al Dios que me había protegido. Estos ruidos y aclamaciones hicieron temer al tirano algún resultado funesto y ordenó a toda prisa que acabasen con mi vida cortándome la cabeza. Así voló mi alma a mi celestial esposo, quien junto con la corona de la virginidad y la palma del martirio me dio un lugar distinguido entre los escogidos, a quienes hace felices con su divina presencia. El día de mi entrada en el cielo, tan feliz para mí, fue el viernes 10 de agosto a las 3 de la tarde, la misma hora en que expiró su divino maestro. Quiero hacer notar que la fecha de su muerte, 10 de agosto cada año, se encuentra marcada a lo largo de los años con milagros y prodigios extraordinarios. 10 de agosto, día de su muerte. Tal es la historia del martirio de Santa Filomena. Nada hay en ella que no sea piadoso, santo y edificante. Al considerar los numerosos y brillantes prodigios que ya en aquellas tempranas fechas habían hecho su nombre tan célebre en el mundo, le pareció conveniente al Señor manifestar los méritos, la generosidad y el colosal heroísmo de Santa Filomena, para de esta manera los fieles quedasen más edificados y la gloria de Dios y la sublime virtud angélica de Santa Filomena fueran exaltadas y así ayudasen a los cristianos, a nosotros, a seguir su ejemplo. Como hemos visto, la historia del martirio de Santa Filomena, narrada por la misma santa en las revelaciones que hizo a 3 diferentes personas, tiene una unción muy especial y es por lo demás algo muy bello y hermoso, y la Santa Madre Iglesia autorizó su difusión el 21 de diciembre de 1833. El próximo capítulo, que será el tercero, estará repleto de cosas muy admirables e interesantes. Cuán superior ejemplo nos ha dado esta encantadora doncelita de 13 añitos. Cuán grandísimo ejemplo al ver su ardiente amor a la virginidad. Cuán inaudito ejemplo al ver su fidelidad a la promesa que con 11 añitos había hecho a nuestro Señor de ser para siempre su esposa. Cuán arrebatador ejemplo de sobreponerse a los ruegos y lágrimas con que una y otra vez sus padres intentaban convencerla. Cuán colosal ejemplo el arrostrar con tanto coraje y valentía los atroces tormentos a que fue conducida. Tenía solamente 13 años y tenía el mundo pisado bajo sus pies. Tenía 13 años y renunciaba a ser la esposa del emperador de Roma. Tenía 13 años y eligió morir antes que transgredir su palabra.
Tenía 13 años y amaba con locura al único ser que es digno de ser amado, Dios nuestro Señor. Y cuántas cosas más se podrían decir, cuántas y cuántas. Pero acabo esta segunda parte lanzándoos la siguiente pregunta. ¿Se parecen en algo nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras obras, a la vida, pensamientos y obras de nuestra querida Santita Filomena? Gracias, Filomena, gracias, hija de la luz, por poner ante nuestros ojos una luz tan celestial, tan cautivadoramente cegadora, una luz tan inconmensurable, una luz tan indescriptiblemente bella, que en tu corta vida en años y al mismo tiempo larguísima vida en obras, dicha luz no dejó de estar ni un momento sin dirigirse al celestial esposo de las almas, del cual tu candoroso corazón se prendó para siempre, y por el que habrías pasado 100.000 muertes más antes que separarte un solo instante de él. Gracias, Santa Filomena. No dejes de ayudarnos, pues eres muy poderosa delante de Dios y de su Santísima Madre. Gracias.